señoras y señores, yo soy Mauricio Ríos García. Como siempre, bienvenidos a un nuevo episodio de Poder y Mercado. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es colombiana, nacida en Cali, me desmentirá si me estoy equivocando. Es economista, periodista y escritora. Se adhiere al pensamiento económico de muy larga tradición de la escuela austriaca. Se define como paleolibertaria y es hoy columnista y directora en jefe del Pan Am Post, por si fuera poco. Quien hoy me acompaña es nadie menos que Vanessa Vallejo. Vanessa, ¿cómo has estado? Bienvenida a Poder y Mercado. Muy bien, yo por acá muy bien, muy feliz de estar acompañándote hoy. Muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a todos los que nos van a ver. Encantado de tenerte yo en Poder y Mercado. Hasta ahora mismo estás en Washington. Contame un poquito cómo has llevado la pandemia y el confinamiento. Bueno, afortunadamente todo esto me cogió en Washington porque en Colombia la cuarentena sí que fue estricta y larga. Acá en Washington nunca tuvimos eso. Yo siempre pude salir cuando quise, podía hacer asados en el antejardín, salir a correr, todo muy normal. Entonces yo muy feliz porque mi familia que está en Colombia sí que la estaba pasando mal con todo eso de la cuarentena y además no solo encerrados, sino también con unas normas tan confusas que ni siquiera sabían qué día podían salir, que tenían que sacar un pasaporte electrónico, pedir un permiso, mil cosas, o sea que ya al final dices como, o sea, ya te prohíben bastante, pero igual las posibilidades que tienes hasta te da pereza utilizarlas porque no sabes qué día es y es tan confuso que bueno, ya me quedo encerrado para siempre. Entonces, gracias a Dios me cogió todo esto acá y pues nada, yo feliz de estar acá. Pues bueno, me alegra mucho y qué envidia, sana envidia en todo caso, pero bueno, no me puedo quejar, yo a pesar de todo también, todo muy bien. Así que bueno, mira, quiero arrancar con lo siguiente. Quiero empezar por un tema que tal vez pueda resultar un poco complicado para ti, ya lo habíamos comentado brevemente antes. Se trata de que tú llevas ya algunos años dando una intensa batalla cultural en Colombia desde la radio y la televisión, y te has ido haciendo muy famosa. Esto, por un lado, te ha hecho famosa no solo en Colombia, sino en toda América Latina, e incluso te ha llevado a dar una gira por algunos países de Europa, entre 2017 y 2018, si no me equivoco. Y ahora vives en Washington siendo nada menos que columnista y editora en jefe del Pan Am Post, como había dicho en tu presentación. Mi pregunta es a todo esto, ¿cuáles son los valores que defiendes? ¿Cuáles han sido algunas de las experiencias desafortunadas, por así decirlo, que conlleva la defensa de esos valores? Me refiero concretamente a quién es Carlos Antonio Lozada y el artículo que escribiste y que titulaba Los violadores que son honorables congresistas en Colombia. Sí, bueno, yo en realidad yo estoy acá en Estados Unidos por cuenta de ese artículo. Bueno, por cuenta de ese artículo no, por cuenta de Carlos Antonio Lozada, que es un guerrillero de las FARC, cabecilla de las FARC, que por cuenta de los acuerdos Santos FARC, que recibió un escaño en el Congreso, por cuenta de sus acuerdos a las FARC se les dieron 10 escaños en el Congreso de Colombia. Él ocupa uno de esos escaños, entonces es un cabecilla de las FARC que ahora es senador en Colombia. Este señor ha sido acusado de violador de menores, de niños hombres, por varias víctimas de las FARC, por varias personas que fueron reclutadas cuando eran niños y que aseguran que, bueno, que él violaba a menores de edad y de hecho dicen que en los campamentos a él le decían tornillo porque violaba niños hombres. Yo escribo un artículo que recoge algunas de esos testimonios y luego viene, por supuesto, una queja, cómo es posible que en Colombia una persona acusada de violación sea congresista. Y creo que lo que más le molesta a este señor es el título, porque yo no utilizo la palabra que utilizan todos los medios en Colombia, que es presunto violador, sino que le digo de una vez que es un violador. Que eso es algo muy importante porque fíjate que la izquierda siempre se ha preocupado mucho por el lenguaje y ellos lo hacen porque saben lo importante que es. O sea, una cosa es uno decirle a alguien el presunto violador y otra cosa es decirle violador. Cuando tú dices el presunto violador, a la gente que no conoce la situación y por ejemplo gente fuera de Colombia va a decir, bueno, ahí queda una duda.
y bueno, la presunción de inocencia y todas estas cosas, tal vez el señor no lo era. Si uno ya le dice violador, pues es otra cosa y también, digamos, hacer la referencia directa a que es un violador congresista, ¿no? Después de esa columna, este señor pone un pleito legal y dice que yo le estoy dañando su buen nombre. Otra cosa típica de los socialistas es no tienen vergüenza, por supuesto, de qué buen nombre puede tener un cabecilla de las FARC, que era el jefe de los comandos urbanos de las FARC, es decir, fue el autor intelectual y no sabemos en cuántas material de muchas de los atentados y atrocidades que se cometieron en Colombia, diciendo que una periodista le está dañando su buen nombre. Entonces él, lleva este pleito legal y resulta que un juez, sin ni siquiera notificarme, sin pedirme mi versión de los hechos, sin nada, como si estuviéramos en Venezuela, como si no fuera Colombia, sino Venezuela, decide fallar y decirme que yo le estoy dañando el buen nombre y que tengo que retractarme y que no le puedo decir violador en tanto que no hay una sentencia en su contra. Bueno, yo consigo un abogado, decido quedarme acá en Estados Unidos y consigo un abogado y dar la pelea. Y mucha gente me decía, Vanessa, no te pongas a pelear con un guerrillero que es congresista. O sea, si llegó a ser congresista, imagínate el poder que tiene, no vas a ganar esa pelea. Pero bueno, yo prefiero quedarme acá en Estados Unidos y dar la pelea y ver qué pasa. Y finalmente logramos una victoria que mi abogado y yo hubiéramos querido que fuera de otra forma, pero es una victoria en tanto que les tocó que dejar de decir que me tenía que rectificar y dejaron abierto es una posibilidad de que él pudiera instaurar otra demanda en mi contra, pero pues quedó en que no tengo que rectificarme y esos días en los que se dio el fallo, en Colombia fue tendencia Lozada violador, entonces todo el mundo diciendo como, bueno, ya le podemos decir violador a Lozada, ya el juez se dio cuenta que le podemos decir violador a Lozada, y bueno, ese es como es el resumen de esa historia que a mí me parece un poco, o sea, es una tragicomedia, porque claro, es trágico tener un personaje así haciendo las leyes, que te digo, Mauricio, o sea, no es, hay gente que cree que son unos señores allá sentados que no hacen nada. Tenemos a violadores, a masacradores, a terroristas haciendo proyectos de ley en Colombia, o sea, legislando en Colombia. Eso es lo que hacen ellos. Y bueno, que un señor de esos diga que una periodista le daña el buen nombre, pues no sé, da como risa, pero pues obviamente es demasiado preocupante. ¿Cómo fue que estos señores llegaron a gobernar? Para empezar, perdón, no a gobernar, sino al Congreso colombiano. Bueno, esto viene del acuerdo que hace Juan Manuel Santos con la guerrilla de las FARC. Ellos se reúnen en Cuba, están durante 4 años en Cuba. Durante esos años en Colombia se les deja a la guerrilla que avance lo que quieran, se paran las fumigaciones, se para la persecución a los guerrilleros, los cabecillas en La Habana ya disfrutando de unas vacaciones durante años, dizque negociando la paz. Y Juan Manuel Santos, entre todas las cosas que decide darles, les da 10 escaños en el Congreso. Él cuando hace la campaña a favor de ese acuerdo, él repite una y otra vez que criminales de lesa humanidad no van a estar en el Congreso. Eso es precisamente lo que vemos ahora, criminales de lesa humanidad con un puesto en el Congreso. Y repetía también que no se le iba a regalar escaños a los guerrilleros, que si en algún momento iban a estar, tendrían que ganarse eso por votos. A estos señores se les regalaron los 10 escaños, ellos no consiguieron votos para eso. Entonces, una campaña de mentiras y después de esa negociación con Santos, que no es mentira cuando decimos que Santos entregó el país a las FARC, eso fue exactamente lo que pasó. Gracias a Santos tienen 10 escaños en el Congreso. ¿Qué opinión te merece Álvaro Uribe? Yo sé que podrías hablar mucho del tema, pero en general, ¿qué opinas de Álvaro Uribe y al mismo tiempo la reciente detención, hace algunas semanas nada más, de Álvaro Uribe? Bueno, el presidente Uribe es un hombre que tiene un carácter muy grande. Es un hombre de demasiado carácter, con demasiado, yo no sé si llamarle eso, amor al país, vocación de servicio, no sé cómo llamarle, pero de verdad que yo pocas veces, o sea, se me ocurren muy pocas personas que puedan, que yo pueda decir que tienen esos aspectos tan particulares y eso hace
que cometa errores, es decir, un carácter fuerte hace que una persona tome decisiones heroicas, pero al mismo tiempo hace que cometa errores también muy grandes, ¿no? Y uno tiene que aprender a ver las dos caras de la moneda. Y lo mismo que uno admira en alguien, también puede causar que uno en ciertos aspectos no esté de acuerdo con ese tipo de cosas. Entonces, el presidente Uribe es un hombre que cuando llegó al poder, el país estaba completamente tomado por las FARC. No es exageración, es decir, había gente que no podía salir de Colombia por la vía hacia el norte porque las FARC los cogían. Estaban rodeando las principales capitales, había atentados en las principales ciudades del país. El país completamente lleno de coca, que eso significa dinero para las FARC, por supuesto. Las FARC no eran nadie antes del narcotráfico. Las FARC se vuelven alguien cuando entran al narcotráfico. Y él llega al poder y gana la presidencia sin mentir. Llega al poder diciendo yo voy a dar combate frontal a las FARC. Eso es lo que voy a hacer. Y eso es lo que le hace ganar la presidencia. Y llega a la presidencia e incluso yo creo que él sobrepasa esas expectativas que teníamos mucho desde ese combate frontal. Porque todos sabemos lo difícil que es hacer ese tipo de cosas, sobre todo en Latinoamérica. Luego sale la justicia a decir que es inconstitucional, los mamertos internacionales a decir que están violando los derechos humanos de los delincuentes, la izquierda a decir que masacradores, que quieren instaurar una dictadura, que no sé qué. Entonces, siempre es muy medido lo que se hace en esos aspectos de combate frontal, a no ser de que sean figuras como, por ejemplo, no sé, lo que sucedió en Chile o lo que sucedió en Perú, por ejemplo, cosas así, pero en general manteniendo las formalidades democráticas eso es muy difícil y Álvaro Uribe logra una cosa muy, muy particular y es que él no es visto como un dictador y no es un dictador y tiene un carisma, él sale de la presidencia con un 80% de popularidad y sale de la presidencia con ese 80% de popularidad habiendo derrotado a las FARC. La política que él instaura era una política de descabezamiento de las FARC. Entonces iban por las cabezas de las FARC, ya sea a capturarlos o ya sea a darles de baja. Entonces bombardeos sistemáticos de manera muy fuerte a todos los campamentos, bombardeos incluso fuera de Colombia, el bombardeo, por ejemplo, a Ecuador, que bueno, por supuesto que someten un montón de problemas al gobierno, pero y ahí va eso que te decía del carácter del presidente Uribe. No cualquiera se atreve a bombardear un campamento de las FARC en otro país, eso es tener demasiado carácter. Bueno, pueden estar de acuerdo o pueden no estar de acuerdo, esa es otra discusión, pero vaya que es un hombre con carácter y que dice, bueno, si yo me voy a meter en problemas, me meto en problemas, pero yo creo que esto es necesario para salvar el país y lo voy a hacer. Y eso lo hacía. Entonces, bueno, con esa política, fumigación a los cultivos de coca, descabezamiento de las FARC, combate frontal, logra salvar al país y eso lo combina con unas políticas de tono liberal, que por supuesto para nosotros como libertarios vemos eso y decimos, pues eso es muy tibio, pero eso a comparación de lo que había y eso a comparación de lo que muchos políticos piensan son unas medidas de carácter liberal y eso hace que el país sea seguro, se recupere la seguridad y al mismo tiempo vuelva la confianza inversionista. También cuando termina Uribe su gobierno, Colombia es declarado líder latinoamericano en inversión extranjera, cuando antes de que él llegara, pues la inversión extranjera estaba por el piso porque pues la guerrilla mandaba en Colombia. Entonces es un personaje que yo admiro mucho, que tiene muchos errores, pero yo lo veo como parte de ese carácter tan fuerte que tiene y de esa obsesión que tiene por el país, que eso puede ser malo. Alguien me puede decir, bueno, está tan obsesionado con el país que no entrega el poder y sigue ahí, sigue poniendo presidentes, sigue armando partidos, lo que quieras, pero es que yo no, al fin y al cabo yo me pongo a ver y digo, bueno, hay en Colombia un personaje con ese carisma, porque fíjate que son dos cosas, el carácter para enfrentar a las FARC y bombardearlos de esa forma, y al mismo tiempo el carisma. Hay alguien en Colombia, me pongo a pensar, hay alguien en Colombia que pueda hacer eso y al mismo tiempo ser aplaudido por la gente. No se me ocurre a mí, puede ser que esté escondido en este momento, pero no se me ocurre a mí. Entonces, a mí me parece un personaje maravilloso para estudiar, para estudiar también la forma en la que habla, porque me parece que es bastante
digamos, sabe ganarse el cariño de la gente, sabe decir cosas muy duras de fondo, pero de un tono muy como amable, como el viejito campesino que dice las cosas, y eso pues genera muchos amores y mucha popularidad. Entonces, pues, yo digo que Álvaro Uribe Vélez es el libertador de Colombia, porque si no fuera por él, Colombia se hubiera perdido completamente, sin duda, yo no tengo ninguna duda, no, y los datos están. Entonces, pues nada, eso es un personaje con oscuros y claros, pero con mucho carácter y que salvó a Colombia. Y sobre su detención reciente. Bueno, sobre la detención, un proceso completamente viciado. A ver, eso también tiene un montón de cosas que nos pudiéramos quedar hablando de todas las irregularidades, delitos que se han cometido, pero solamente algunas cosas claves para que la gente que no está en Colombia más o menos entienda yo por qué digo estas cosas. La misma Corte que decide darle detención domiciliaria, que es la Corte Suprema de Justicia, es la Corte que decide dejar en libertad a Jesús Santrich, que es uno de los líderes de la guerrilla que fue pedido en extradición por los Estados Unidos porque lo cogieron, o sea, tenían los videos los vimos todos los colombianos, todo el mundo los vio, de este señor negociando envío de droga hacia Estados Unidos. Y a pesar de eso, esa justicia, esa corte decide dejar a este personaje en libertad y como todos sabíamos, pues el personaje se vuela y ahorita está en Venezuela amparado por Maduro. Entonces una corte que piensa que Jesús Santrich, cabecilla de las FARC, pedido en extradición por Estados Unidos, es una santa paloma y que puede estar en libertad mientras se le sigue el juicio, pero al mismo tiempo piensa que Álvaro Uribe Vélez es tan peligroso que tiene que estar en su casa y no puede salir porque es un hombre peligrosísimo. Además de eso, por ejemplo, las filtraciones que ha habido del caso, se filtran pedazos del caso a periodistas curiosamente de izquierda y curiosamente pedazos del caso que perjudican al expresidente, o sea que sacados de contexto, alguien va a decir, bueno, este tipo sí es culpable. Llega el punto en el que Álvaro Uribe Vélez dice, estoy cansado, solicito que se haga público todo mi expediente. Se supone que eso no se debe conocer. Obviamente algún magistrado de la Corte está filtrando eso porque son los únicos que lo conocen. Lo filtran a periodistas de izquierda y filtran información particular que sacada de contexto, pues lo acusa. Entonces él dice, saquen ese caso, pónganlo público, quiero que todo el mundo vea todo. Lo chuzan, por ejemplo, en Colombia se dice chuzadas a interceptaciones al teléfono. Le hacen interceptaciones, Mauricio, durante más de un mes. ¿Sabes qué dice la Corte? No tenían orden. Para uno interceptar a alguien tiene que tener una orden. Y para tener una orden tienes que tener motivos, porque si no, no consigues la orden. Como no tenían motivos, no tenían orden, lo interceptan sin esa orden, es decir, de manera ilegal durante un mes. ¿Sabes qué sale a decir la Corte cuando todo el mundo se da cuenta de eso? Que lo interceptaron por equivocación. A ver, en Colombia hay alrededor de 80 líneas telefónicas. 80 millones de líneas telefónicas. 80 millones de líneas telefónicas y por equivocación interceptan al expresidente Uribe y durante un mes no se dan cuenta que es el expresidente Uribe. Como si no tuviera una voz particular, como si la gente no lo llamara y le dijera, buenos días, presidente. No, ellos no se dieron cuenta durante más de un mes. Reconocen que eran ilegales, dicen que fue por error y luego dicen, bueno, sí, fue un error, nos equivocamos y por casualidad lo interceptamos, pero vamos a utilizar esas interceptaciones en el caso. Eso no es una corte decente. Ahora, yo no estoy hablando solo de las cosas de forma, porque alguien me diría, bueno, pero pues esas son cosas de forma, hay un delito ahí de interceptación ilegal, pero pues si cogieron cosas complicadas en esas llamadas, pues eso quiere decir algo de fondo. En esas llamadas no hay absolutamente nada que pruebe que el expresidente mandaba a que se modificaran testimonios en su contra, que es de lo que le acusan, de que él le pagaba a bandidos en las cárceles para que no fueran a decir que él era un paramilitar. No hay en ninguna de todas esas llamadas, de ninguno de los chats, de ninguno de los mensajes que cogieron de manera ilegal por equivocación, ninguna prueba de que él mandara a hacer eso. Entonces, todo ese tipo de cosas deberían ser presentadas por los medios
para que la gente entienda todo esto, pero los medios no presentan este tipo de cosas y la información es muy vaga. La gente simplemente se queda con Uribe paramilitar, que las fosas, que los falsos positivos y que por fin entonces lo van a meter a la cárcel. Esto no tiene nada que ver con nada de eso. Este caso tiene que ver con un bandido, un delincuente que está preso en una cárcel y que dice que Álvaro Uribe era un paramilitar y entonces un senador dice que Álvaro Uribe le pagaba a este señor para que no dijera cosas. Eso es todo, pero mira, así como te he mencionado, creo que tres cosas, tres irregularidades y también delitos que se han cometido en el caso, me podría quedar un montón de tiempo diciéndote cosas, o sea, es una corte viciada, es decir, en Colombia la corte hay una cartel de la toga y ese cartel de la toga era esa corte, es decir, magistrados que extorsionaban a la gente para no fallar o para embolatar y perder sus casos a cambio de millonarias sumas de dinero. Esa corte es la que ahorita está llevando el caso del expresidente, bueno, ya no porque él tuvo que renunciar a su escaño y ahora pasa a la fiscalía ese caso, pero él lo hace por todo este tipo de cosas. Me parece increíble, pero bueno, esperemos que realmente se haga justicia y que, bueno, todo salga como la justicia diga realmente y no simplemente con influencias. Y además que es tanto de lo que hemos estado viendo durante tantos años y décadas, me atrevería a decir, por toda América Latina. Hablando de América Latina, Venezuela. En junio de 2019 tuviste una entrevista altamente recomendable con Jaime Bailey, por cierto, la vamos a compartir desde luego en las descripciones, ¿sí?, de nuestra conversación, en la que te explayaste sobre lo que sucede ahora mismo en Venezuela y desde luego lo que sucedía en Venezuela hace alrededor de un año. Mi pregunta es, ¿qué pasó? Todo el mundo pensaba que con Guaidó, Estados Unidos finalmente intervendría Venezuela para terminar por fin con la tiranía del castrochavismo. No solo qué pasó, sino además ¿qué opinión te merece Guaidó? Y además, sobre todo, de un tiempo a esta parte. Bueno, yo en ese momento, en esa entrevista con Jaime, intentaba todavía ser muy medida, porque uno tiene que tener mucho cuidado ya cuando tiene cierto nivel de público y cuando son asuntos tan importantes. E intentaba ser muy medida respecto a lo de Juan Guaidó. Ya a estas alturas a mí me queda mucho trabajo, me queda muy difícil intentar ser tan medida como era en ese momento y eso que yo le asomé y le decía a Jaime, mira, a mí me asombra cómo hay venezolanos que dicen, qué mal que Trump no interviene en Venezuela, porque es que Trump no es el presidente de Venezuela, el presidente de Venezuela es Juan Guaidó. Y si Juan Guaidó no dice vengan, intervengan, Trump no lo va a hacer, o sea, sería un loco si va a interviene un país donde el presidente no le pide que intervenga, o sea, todo el mundo se le va a ir encima, las guerras ahora no se ganan ni siquiera con muertos y con acabar ejércitos, las guerras se ganan en materia de opinión, por supuesto que no lo va a hacer. Entonces ya en ese momento yo decía eso y tenía muy claro que Juan Guaidó no estaba pidiendo una intervención, que hay gente muy oscura alrededor de él, yo no sé si él, porque bueno, no soy adivina, no puedo leer las mentes, pero por lo menos alrededor de él hay gente muy oscura que definitivamente no quiere una intervención y que ha hecho que él nunca lo haya pedido abiertamente. Y ahora, pues yo creo que ya después de tanto tiempo, lo que uno debe tener claro es que definitivamente alrededor de Juan Guaidó hay gente a la que no solo es que sea inepta, que fue lo que en un principio uno apuesta porque uno tiene que creerle a las personas, entonces uno dice, bueno, más bien es que son ineptos. Yo ya no creo que es que sean ineptos, yo creo que definitivamente están felices y les conviene que pase lo que está pasando, que es una especie de convivencia, es una convivencia pacífica entre Juan Guaidó y Nicolás Maduro. Es muy raro, es como que tienes al tirano y al presidente interino y los dos conviven muy bien, no se hacen nada, no pasa nada y creo que a uno le conviene que esté el otro y al otro le conviene que siga ahí. Entonces, yo lo que creo es que Juan Guaidó se va a eternizar ahí en su figura de presidente interino en no sé cuántos años y las cosas no van a cambiar. Y eso hace que sea una situación supremamente difícil para Venezuela
porque, a ver, ya fue difícil conseguir un Juan Guaidó que tomara la iniciativa, que este señor decidiera decir sí, ok, voy a aceptarlo de presidente interino. Eh, ahora, ahorita, ¿qué habría que hacer? Conseguir a alguien que derroque a Juan Guaidó y que ponga a otro además, si tenemos un tercer presidente de Venezuela, este sí el real, o es demasiado difícil. Ahora ya las cosas son demasiado difíciles para Venezuela y yo creo que ya la esperanza siempre ha sido, yo creo que la esperanza siempre tenía que estar en el extranjero, pero por supuesto pedida desde Venezuela. Pero yo no creo que un país en ese problema que tiene Venezuela pueda salir solo de ese problema. Eso tiene que pasar por ayuda extranjera. Pero ahora yo creo que ya pasa más porque la gente empiece a darse cuenta de lo que hace Juan Guaidó, de lo que hace la gente a su alrededor. Repito, no es una cosa personal contra él. Yo ni siquiera sé si él es simplemente una persona que están utilizando y pues no sé, pero por lo menos la gente que está a su alrededor sí es imposible que no se den cuenta de lo que está pasando, es imposible que no hagan nada, es imposible que jueguen con la gente de esa forma, que convivan tan pacíficamente con el régimen. Y creo que pasa por, esto tiene que haber un proceso en el que los países empiecen a señalar esto, en que los gobiernos empiecen a señalar esto, y creo que eso va a tardar mucho. Entonces es una cosa muy lastimosa para los venezolanos, pero fíjate que yo creo que hay una esperanza y esa esperanza se llama Trump y por eso yo necesito que Trump gane, porque yo no sé Ahora te muy pregunto sobre Trump. Ahora te pregunto sobre Trump. Volvemos sobre el con asunto. respecto a lo Cuéntame, de cuéntame. Venezuela. Yo no sé, eso será un mes, 2 meses, entrevistan a Trump y él dice, creo que Guaidó está perdiendo apoyo. Eso a mí me llenó de esperanza porque yo digo, este es un tipo que no se mide al decir las cosas y que dice lo que le van diciendo. A veces le dicen cosas equivocadas, pero esta vez no se equivocaron. Efectivamente, Juan Guaidó está perdiendo apoyo. Y así como Trump puso a Juan Guaidó donde lo puso, lo llevó hasta el Congreso, le dijo a Maduro, ojo, no te metas con este, Trump puede destruir la figura de Juan Guaidó en un solo día. En el momento en el que a él se le ocurra, él puede hacer eso que estábamos hablando de qué vamos a hacer. Vamos a llegar otra vez y derrocar ahora a Juan Guaidó y poner a otro Juan. Trump sí lo puede hacer. Con un golpe de opinión y diciendo a este señor ya no lo apoyamos más y en ese momento las cosas se pueden reorganizar. Entonces necesitamos que gane Trump porque en este momento él no se va a meter en esos problemas y veremos qué pasa en las elecciones, pero si no, yo no le veo ninguna luz a Venezuela, por lo menos en el corto plazo. Bueno, justamente te pregunto en todo caso, ¿tú crees que todo lo que estás mencionando ahora mismo, en caso de que ganara Trump, sí podría retomar el asunto de Venezuela, la administración Trump, luego en caso de que ganara elecciones y quién sabe si antes de fin de año retomara el asunto de Venezuela? Sí, yo creo que sí, es un asunto interesante para Estados Unidos y yo creo que sí hay posibilidades ahí y bueno, no, por supuesto no soy tan optimista como algunos que dicen, no, eso va a ser muy fácil y Trump lo va a hacer muy rápido, no soy tan optimista, pero yo sí veo posibilidades reales de que eso pase y sí veo, o sea, por lo que es Trump, porque es un tipo que se le meten cosas en la cabeza y las hace. O sea, por ejemplo, con esto de las revelaciones de Bolton sobre Trump, que bueno, no sabemos si son realidad o no, pero pues yo veo todo muy, muy, digamos, en línea con el personaje que él nos ha mostrado. Y en eso, por ejemplo, decía que Trump estuvo obsesionado durante meses con que se le regalara un CD a Kim Jong-un y que la prioridad en la Casa Blanca era que se le regalara un CD a Kim Jong-un para que Kim Jong-un creyera que Trump lo respetaba y que podían negociar. Y que Bolton trataba de ignorarlo. Es decir, es un tipo que se le meten cosas a la cabeza que son locas y él insiste en eso. Entonces, en medio de esas locuras, a mí me parece que se puede obsesionar con Venezuela y que le puede tomar cariño a la idea de ser el libertador de ese país en Latinoamérica y de que mucha gente lo aplauda. Creo que eso le puede gustar mucho y creo que es algo que tiene posibilidad por su carácter. Bolivia. Todo el mundo pensaba que Maduro caería en Venezuela a partir de Guaidó, justamente hace alrededor de un año, pero Morales cayó antes en Bolivia, concretamente en noviembre de 2019.
hace tan solo unos meses. ¿Qué opinión te merece lo que está pasando ahora mismo en Bolivia y desde la caída de Morales? Y lógicamente en relación a lo que pasa con el socialismo del siglo XXI en América Latina y Estados Unidos. Pues fíjate que yo creo que Bolivia no tiene la atención internacional que se merece. Siempre es un país que no ha llamado mucho la atención a nivel de medios internacionales y lo que lograron tumbando a Evo Morales es algo que yo creo que no se ha hablado para nada lo suficiente y no se ha conversado sobre las cosas que se pueden aprender sobre eso, porque fue como que definitivamente gente organizada y gente, ciudadanos, lograron tumbar a este señor que por supuesto ya era dictador, no es que se iba a convertir, es que ya era un dictador, ya llevaba los suficientes años y había hecho las suficientes cosas como para que lo llamáramos dictador, ¿no? Entonces creo que es fundamental que se empiece a hablar de eso, que se cuente cómo se logró, que se cuente cómo surgieron las cosas para que la gente pueda entender y que podamos echar mano en Latinoamérica de eso que sucedió en Bolivia. Respecto a lo que puede pasar, eh, a ver, a mí me preocupa mucho la inestabilidad, ¿no? Porque a veces que las cosas estén mal es mejor que haya inestabilidad. Porque a veces cuando tú conoces el panorama dices, bueno, este panorama es negativo, pero yo entonces puedo hacer, no sé, piensa como un empresario y hacer mi matriz de oportunidades y riesgos. Tengo claro, ¿me entiendes? Yo sé que este tipo juega así, que voy a poder meterme por este lado, entonces voy a poder trabajar así. Pero cuando no tengo claro nada, pues no sé qué hacer, no me arriesgo y más bien me detengo. Y creo que eso le puede pasar y ya los inversionistas lo tienen claro y es qué va a pasar en Bolivia, no hay estabilidad. Y el que llegue, ¿qué va a hacer? Eso no es de izquierda, ¿se va a poner duro o no se va a poner duro? O sea, ni siquiera hay claridad sobre un personaje que uno pueda decir, bueno, este definitivamente va a dar tranquilidad. Entonces, creo que todavía existe el riesgo. Esperemos que todo esto, además que ha pasado con el escándalo de pedofilia de Evo Morales, perjudique lo suficiente a su movimiento y que bueno, no vuelvan a llegar al poder, pero yo veo el riesgo ahí, es que ellos son, tú sabes, como las cucarachas, que uno cree que la mató, pero en realidad no la ha matado y de repente vuelve y se mueve y sale corriendo. Yo creo que hay que estar muy atentos porque puede suceder que esto que vimos, como que el socialismo del siglo XXI se estaba yendo, no sea sino un paréntesis y toda esta gente vuelva, ¿no? Entonces creo que hay mucho riesgo ahí. Bueno, y bueno, te comento muy brevemente también, pero aquí uno de los temores que tenemos, y por cierto, respecto a lo que decías que no se le ha prestado suficiente atención a Bolivia con lo que ha pasado y lo que está pasando y con lo que podría suceder, se lo buscó la misma Bolivia también. Vamos que Donald Trump en una o dos oportunidades, si no me equivoco, manifestó pero pleno apoyo a Bolivia con un tuit abierto y nadie lo supo aprovechar. Creo que de la anécdota no salió. Hoy día nadie habla del asunto. Yo, en términos políticos, bueno, tal vez sea el motivo justamente por el que yo no me dedico a la política, ni lo haría jamás, pero nadie supo aprovechar del momento. Pero bueno, más allá de todo esto, creo que tienes toda la razón y uno de los grandes temores ya ni siquiera es el asunto de la pandemia, sino ahora mismo que nos suceda como le pasó a Macri en Argentina, es decir, tener tantos errores tanto en términos políticos como económicos, que puedan terminar volviendo pateando puertas. Acuérdate las causas legales que ya tenía Cristina encima y que de todas maneras volvió a través del Senado y demás. Afortunadamente tuvimos noticias positivas hace un tiempo, se inhabilitó a Morales como candidato a la senaturía por Cochabamba y demás. Más allá de que haya tenido realmente posibilidades o no, ha terminado siendo una buena noticia. En fin, es solamente un breve comentario. Chile. ¿Qué ves en Chile con tanto terrorismo? Tú como colombiana sabes muy bien del asunto, una muy probable asamblea constituyente y, por tanto, una gran amenaza para el modelo chileno que lo llevó a ser el caso más exitoso de América Latina y gran causa de defensa del liberalismo. ¿Tú crees que Chile ya es un caso perdido o eres todavía optimista? Mira, sí, has tocado varios puntos importantes. Uno es lo de la constitución, que es muy importante, porque fíjate que esa constitución
si bien se le han hecho cambios a lo largo de la historia, sigue siendo en su, digamos, en su columna, sigue siendo la constitución del general Pinochet, que es una constitución muy liberal y que dice explícitamente que el Estado no se debe meter en la economía. Entonces, para ellos es muy importante porque la siguen viendo, como efectivamente lo es, la constitución que viene de la época de Pinochet, y además entienden que es una constitución liberal y por eso la quieren echar abajo. Y lo van a lograr. Ahora, lo que se ha dado en Chile es un golpe de Estado posmoderno. O sea, Piñera sigue siendo el presidente, pero quien en realidad manda es la izquierda porque Piñera le dio miedo a hacer lo que tenía que hacer. Un día le incendian Chile, él reacciona, saca a los militares y cuando le empiezan a decir que volvió Pinochet, que militarista, que la dictadura, en la noche vuelve y los manda a que se escondan y le entrega el país a la izquierda y sale y pide perdón. Es decir, es un hombre que se baja los pantalones y entrega el país. Es decir, muere, pero muere luchando. No hagas eso. Y si uno no tiene el carácter, fíjate, y vuelvo con lo de Uribe, si uno no tiene el carácter para ser presidente y hacer esas cosas, yo no digo que sea fácil, yo entiendo que es difícil, porque hay gente que te dice, ay, bueno, pero tú criticando desde tu casa. Claro, yo entiendo que es difícil, pero si tú no tienes el carácter, no te metas en esas cosas, porque terminas entregando un país de esa forma. Un golpe de Estado posmoderno que hay que analizarlo bastante bien, el carácter también progresista de estas protestas, todo esto de incendiar, que tiene un significado bastante particular, incendiar iglesias, incendiar lo que se les ocurra para generar caos, incendiar edificios y matar a la gente que está dentro. Eso es muy importante porque ellos lo que quieren literal es generar caos, que la gente se sienta ansiosa. En la escuela de Frankfurt decían que el individuo se sienta abandonado por Dios. Es decir, que la gente no sepa qué es lo que está pasando, que vea caos por todas partes y diga, bueno, tal vez sí hay que cambiar las cosas porque esto está completamente descontrolado y el tipo que está ahí en el poder no lo puede controlar. Entonces, tal vez sí hay que hacer cambios. Yo creo que Chile yo no le veo esperanzas a Chile, todo puede pasar y ojalá me equivoque, pero yo no le veo esperanzas a Chile porque esto no se trata como en Colombia de unos guerrilleros muy peligrosos, armados, con dinero, que uno entiende cuál es el enemigo y lo tiene claro y uno sabe que la línea es combate frontal y lo que ya hizo el expresidente Uribe. No, en Chile es otra cosa, en Chile es una población eh, llena de progresismo, es una población llena de marxismo cultural, es una población se ha comido el cuento de la izquierda. Fíjate algo tan curioso, Mauricio, que Chile, como tú lo decías, es el país más próspero de la región. Chile, por ejemplo, su sistema pensional es uno de los sistemas pensionales mejores del mundo, no solo de Latinoamérica, o sea, del mundo a niveles de la OCDE, y está calificado así por calificadoras internacionales mirando los rendimientos del sistema pensional. Y fíjate que la izquierda ha convencido a una buena parte de los chilenos, a una gran parte de los chilenos, de que Chile está muy mal y de que el sistema pensional es malísimo. Entonces, fíjate que ya uno dice, bueno, la estrategia normal de la izquierda es quebrarte las piernas y luego regalarte las muletas. Pero estos ni siquiera quebraron las piernas, estos te hacen creer que tienen las piernas rotas y que ellos te van a dar las muletas. O sea, Chile no está mal, el sistema pensional de Chile no está mal, no me pueden decir eso, sí. Carajo, que si Chile es uno de los mejores países para vivir, de los más prósperos, y vuelvo y digo, a niveles de la OCDE y todo este tipo de cosas, comparado con países europeos, y la gente cree que está muy mal. Entonces, es un caso muy importante para estudiar de cómo la izquierda ha hecho creer a la gente que están mal cuando están bien, de cómo la izquierda ha avanzado tanto en ese progresismo que hace que la gente se sienta culpable, que la gente hable de desigualdad, de oprimidos, pero además que sean muy activistas en cuestiones como feminismo, ambientalismo, los movimientos, estos movimientos de las protestas de terrorismo que son ambientalistas, que cuando a ti te cuentan, es que a mí me contaba un chileno y yo le decía, espérate, no entiendo, me estás hablando de ambientalistas que van y queman un zoológico, ¿eso qué sentido tiene? Bueno, nada, es que es gente que simplemente quiere generar caos.
Entonces, todas estas y terroristas de ciudad, pero pequeños, poniendo bombas caseras en las entradas de las iglesias. Todo eso son movimientos culturales de una sociedad a la que han llegado el progresismo y que la han cautivado con cosas que libertarios me podrían decir, pero es una bobada. ¿Tú por qué pierdes tiempo hablando de feministas, de ambientalistas, de indigenistas? Bueno, pues resulta que esa bobada ha hecho que en Chile pase lo que está pasando, porque lo que pasa en Chile no es ni siquiera un marxismo, digamos, económico duro de la teoría marxista, pues que nosotros conocimos y estudiamos y que los economistas nos enseñan incluso en clase. No, es una cosa de progresismo. Entonces creo que es un caso ya perdido por el nivel de progresismo de la sociedad, por los valores que se han perdido y pues nada, una tristeza y esperar a ver qué sucede y esperar a ver si logran recuperarse después de que pase lo que vaya a pasar. Sí, de hecho, realmente creo que el conjunto de los liberales en América Latina y más allá, desde luego, de América Latina, estamos llamados a defender, aunque se tratara de una causa perdida, el modelo chileno. Espero que realmente estemos equivocados ambos, en todo caso. Estados Unidos. ¿Por qué a América Latina, crees tú, debería importarle especialmente estas próximas elecciones de noviembre en Estados Unidos de 2020? ¿Qué pasa si gana Donald Trump y qué pasa si gana Joe Biden? Entiendo el sesgo que puede haber pro-Trump. Un poco más adelante hablamos del asunto. Pero ¿qué crees tú al respecto? A ver, hay cosas fundamentales que pueden pasar en América Latina si llega a ganar Biden. Por ejemplo, en Colombia hace poco hubo un problema con, bueno, hay muchos problemas para poder fumigar los cultivos de coca en Colombia, que como te decía anteriormente, los dueños son los señores de las FARC, el ELN, todas las guerrillas. Y uno de esos problemas tuvo que ver con unos congresistas demócratas que se les ocurrió, pues porque fueron unos izquierdistas colombianos a hacer lobby, vinieron acá a Washington a hacer lobby y les dijeron a los demócratas que resulta que en Colombia, no sé, el medio ambiente se estaba acabando si iban a fumigar la coca y no sé qué cosa, entonces pusieron unas condiciones y retrasaron los pocos avances que podía estar haciendo el gobierno en esa medida. Es decir, Estados Unidos definitivamente influye en nuestros países, definitivamente es muy importante. Ahora te estoy hablando de Colombia, pero hay otros países en los que influye de manera mucho más importante, como por ejemplo Venezuela, por lo que ya hablamos, pero yo te puedo mencionar otras cosas que son de conocimiento público. Es decir, sabemos, por ejemplo, que gente del chavismo, bolichicos, gente de la corrupción, corrupción tanto del lado de la supuesta oposición como del lado de Nicolás Maduro, ha llegado a muy altos niveles acá en Estados Unidos, consiguiendo incluso abogados de Trump. Es decir, estamos hablando de esta gente metida y dándose la mano con gente muy alta acá en Estados Unidos, dentro de la Casa Blanca. Si eso pasa con Trump, imagínate qué pasará con Biden. Es decir, que gane Biden es abrirle la puerta al chavismo y me dijeron el otro día que estaba exagerando, para nada. Yo no lo digo con ánimo de asustar a nadie, lo digo claramente. Si en este momento hay gente de Nicolás Maduro y gente también de la oposición que están todos en el mismo negocio y que tienen incluso personajes como abogados de Trump, si llega a ganar Biden, el chavismo entra a la Casa Blanca y no va a haber la posibilidad de que desde afuera se ayude a la liberación de Venezuela. Lo mismo pasa con Cuba, pero entonces luego si te das cuenta que por supuesto todo esto es una red internacional de marxistas, como lo sabemos que esto es Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, todo este tipo de cosas, pues por supuesto que estamos hablando de una cuestión regional, estamos hablando de los aspectos de cada país, de la relación de cada país con Estados Unidos, como lo que te comentaba ahora de Colombia, pero también de lo que pueda pasar en Venezuela y en Cuba si gana Biden y el efecto que eso pueda traer para otros países que están relacionados con este tipo de chavismo y de izquierda y de socialismo del siglo XXI. Ahora, lo otro es que Estados Unidos es el último lugar, el último baluarte de la libertad, es decir, a mí me jodieron en Colombia y me vine para Estados Unidos.
y todos nuestros países, toda Latinoamérica está en riesgo. No hay un país en el que uno diga, no, estos tranquilos, no sé qué, no les va a pasar nada. Todos están en riesgo. Y todos decimos, bueno, yo creo que la mayoría de la gente piensa como yo cuando estaba en Colombia, bueno, si algo me pasa a Estados Unidos, porque tienen una constitución, porque conocen los valores de la libertad. ¿Qué pasa si perdemos Estados Unidos? Es decir, no podemos dejar que se pierda Estados Unidos porque es ese país que protege la libertad y que además da la vía por la que se debe, muchos países y muchos presidentes miran a Estados Unidos para ver qué se debe hacer. Entonces es fundamental que no gane Biden. Y mira, la fórmula vicepresidencial de Biden, para terminar y solo para dar un dato, alguien me estaba contando esta semana que esta señora es considerada, según un estudio que hace una revista muy importante, la demócrata más radical dentro de todos los demócratas. Entonces no estamos hablando pues sí, Biden no es Sanders, pero sí está de la mano con gente demasiado radical. Entonces es definitivamente un peligro y sí me tiene muy asustada todo lo que pueda pasar. Claro, bueno, estoy totalmente de acuerdo, pero justamente eso, ¿no? Es decir, el peligro no está simplemente con Joe Biden. Joe Biden es simplemente la cara, es el conjunto del Partido Demócrata que se ha ido radicalizando, también vamos a hablar de esto, con el pasar del tiempo. Hemos visto al propio Evo Morales con Bernie Sanders apoyando a Evo Morales y diciendo que hubo un golpe de Estado, lo cual es absolutamente mentira. En noviembre de 2019 en Bolivia, Ocasio-Cortez también y demás. Es sumamente complicado el panorama en este aspecto. Pero bueno, vayamos un poco más adelante. Tú defiendes a Donald Trump abiertamente. ¿Cuál crees que han sido sus mayores aciertos y también sus mayores desaciertos en estos 4 años en la presidencia de Estados Unidos, incluyendo el manejo de la crisis de la pandemia, para hablar un poco más de actualidad, o el intento de postergar las elecciones? A ver, yo creo que respecto a lo de la pandemia, fue muy importante que Trump desde el primer momento dijera que no se iba a cerrar la economía. Eso le costó a él muchas críticas, pero para mí fue fundamental porque, de nuevo, muchos países en Latinoamérica lo que hacen, los políticos y los presidentes lo que hacen es mirar qué hace Estados Unidos y en consecuencia actúan. Entonces es muy importante que el presidente de los Estados Unidos desde el primer momento dijera no se puede cerrar por completo la economía. Que claro, que hubo problemas, por ejemplo, lo que pasó en Nueva York, lo que pasó en Washington Estado, durante un par de semanas tal vez, que bueno, las imágenes eran terribles y todo el mundo estaba muy asustado, pero eso se solucionó muy rápidamente. Y en este momento, incluso semanas atrás, cuando la gente seguía diciendo, bueno, pero es que Estados Unidos con tantos contagiados, a ver, lo de los ventiladores y las cosas que se necesitan para atender a la gente se solucionó muy rápidamente y eso era lo que tenían que hacer. Yo creo que lo hicieron bien. Yo creo que Trump tenía claro esto de la economía desde el principio y yo estoy de acuerdo con eso. Y creo que eso se va a ver en el tiempo cuando todos estos países que durante meses tuvieron cuarentenas tan estrictas empiecen a ver los resultados en materia económica y empiecen a ver los problemas que van a tener. Se van a arrepentir muchos de haber dicho todo este cuento de primero la salud y luego la economía y todas estas bobadas que se inventan, de todos estos falsos dilemas. Creo que se van a arrepentir. Entonces, por ejemplo, con lo de la pandemia, si bien alguien te podría decir Trump lo manejó fatal, a mí me parece que lo manejó bien. Por ejemplo, el primer discurso que él da cuando se da cuenta que esto era complicado, porque claro, al principio sí hubo un descache ahí que no es solo de Trump, sino de mucha gente que no entendía qué pasaba. Y muchos presidentes que no entendieron porque les llegó muy rápido y los primeros países, pues bueno, lo tomaron un poco a la ligera, pero en el momento en el que se da cuenta que esto es serio, lo que él hace es hablar de los principales empresarios en Estados Unidos. Yo recuerdo que eso me pareció tan lindo porque además da mucha tranquilidad. O sea, este señor no salió a hacer lo que hicieron, por ejemplo, en España
que lo que proponían y lo lograron, estatizar los laboratorios de las pruebas. No, lo que salió a decir Trump fue, bueno, de esta vamos a salir y vamos a salir es con los empresarios, con las principales empresas de este país. Y ese discurso, pues por supuesto, dio seguridad. Entonces yo creo que lo que algunos ven como malo, a mí me parece que estuvo bien con todos los errores que pudo haber tenido. Ahora, la política migratoria, yo creo que es uno de los grandes, digamos, llagas donde podemos meter el dedo, ¿no? Y bueno, yo creo que, a ver, yo lo que entiendo y lo veo no desde el punto de vista de un libertario analizando las cosas, que ese punto de vista lo conocen todos y bueno, está muy claro para nuestra audiencia, sino desde el punto de vista de un asesor y de alguien que está pensando en unas elecciones. ¿Qué es lo que hace Trump cuando, por ejemplo, cuando dice no hay que no migración de latinos en este momento o no vamos a parar las visas, no vamos a dar más visas porque se necesitan trabajos, hay desempleo y todo eso? Él no está pensando en ese momento en realidad en qué es lo más conveniente para toda la economía o para la gente y para el mundo en general. Él está pensando en sus votantes duros. Su votante duro pues es el americano que no está de acuerdo con ese tipo de cosas y él está reforzando esa posición que lo llevó a ganar en su primer periodo. Entonces yo lo veo como una cuestión simplemente de estrategia y de corto plazo. Yo creo que eventualmente puede haber cambios ahí y de hecho él se echa para atrás, por ejemplo, con lo de las visas de estudiantes. Había dicho que aquellos estudiantes que no tuvieran la educación presencial tendrían que volver a sus países y él se echa para atrás con eso, entiende que es un error. Entonces yo simplemente no lo veo como el loco que no piensa las cosas, sino que lo veo como alguien que está utilizando una estrategia política que en este momento perjudica a los latinos lastimosamente. Y bueno, por supuesto nosotros sabemos que no está bien esa política migratoria tan dura que tienen en Estados Unidos y que hay que hacer los cambios. No sé si los vaya a hacer, pero creo que ese, por supuesto, es uno de los errores. Uno de los errores, si lo vemos desde el punto de vista libertario, lo que quiero dejar claro es que no es un error desde el punto de vista de Trump y desde el punto de vista de un asesor político, es un punto para él. Entonces, lo que vemos como errores nosotros no es un error en realidad, porque eso le va a ayudar a ganar y nosotros queremos que gane. Entonces, es una cosa bastante complicada respecto, y bueno, en general yo creo que otro de los puntos, ya, termino con esto, pero me parece muy interesante y muy valioso, un punto muy importante es todo esto que está pasando con el globalismo, que por supuesto es diferente a globalización, esta idea de que tiene que haber un gobierno para una aldea global que es todo el mundo y un solo gobierno y unos solos sabios que son los que dicen qué hacer todo. Creo que el experimento del coronavirus, esto del coronavirus fue un experimento para los globalistas de ver qué tanto avanzaban, qué es la OMS, sino el pequeño grupo de sabios que le va a decir a todo el mundo cómo debe actuar en materia de salud y en muchas otras materias, porque ellos saben de todo, ¿no? Son especialistas en todo. Y entonces, fíjate que cuando sale Trump y dice, no solo condena a la OMS, sino que dice no más dinero para la OMS, es un golpe fuertísimo que le muestra a la gente del común, ojo, esta gente sí está equivocada. Es cierto que ellos no saben lo que dicen. Y eso baja, eso no es solo Trump. Después de que Trump dice eso, me acuerdo ver a muchos presidentes que yo no pensé, Macron, diciendo también, no obviamente en el tono de Trump, pero sí también condenando a la OMS y condenando a China, pero no solo a nivel presidencial lo que logra Trump parando ese globalismo, sino mucho más abajo, que eso es mucho más valioso. Yo no sé si tuviste, Mauricio, por ejemplo, en TikTok se volvió muy famoso un video sobre las recomendaciones de la OMS. Entonces era la voz diciendo como, la OMS dice que hay que usar mascarillas, no, que no hay que usarlas, que es mejor que las uses, pero solo si eres médico, no, que todos tienen que usarlas, pero que tienen que usarlas de tal forma, pero que si tienes tal enfermedad no la uses, como burlándose de las miles de declaraciones que dio la OMS, y eso muestra, digamos que la gente ha entendido que no es cierto que un grupo de supuestos expertos nos deban decir en el mundo entero qué es lo que hay que hacer. Y creo que eso es gracias a Trump y mucha gente no lo ve, pero es gracias a Trump
que se le empezó a decir virus chino, y es gracias a Trump que la gente empezó a desconfiar de la OMS. Y también hay mucha gente que no ve lo peligroso que es el globalismo, pero yo sí lo veo y por eso le doy un puntazo a Trump por eso. De acuerdo, de acuerdo. ¿Crees que va a ser reelegido Donald Trump en noviembre? Yo lo veo difícil, sinceramente lo veo difícil, pero tengo esperanzas. Creo que puede pasar. No, no soy como esas personas que están asustadas porque las encuestas dicen que no hay posibilidad. O sea, yo les digo, mira, recuerda, hace 4 años las encuestas decían que no había ninguna posibilidad de que Trump ganara y pues ya viste lo que pasó. Entonces yo creo que hay posibilidad, pero lo veo un poco difícil y también por lo que pasó con el coronavirus, o sea, eso por supuesto afectó la economía, que es como la estrella de Trump. Y, y bueno, creo que van a ser unas elecciones muy importantes por todo lo que ya hemos hablado, pero también muy interesantes porque vamos a ver en las elecciones es donde vamos a analizar qué pasó con Black Lives Matter, ¿no? En este momento nosotros vemos gente muy bullosa, vemos que eso duró bastante tiempo, vemos gente muy escandalosa, un montón de protestas muy grandes, pero no sabemos cómo tomó eso la gente, si la gente lo está tomando como, sí, tal vez hay que cambiar, hay brutalidad policial, mejor Trump no, o si la gente lo está tomando como todo lo contrario, está diciendo, malditos locos van a acabar con este país, me voy a votar por Trump, así Trump sea otro loco, pero estos están más locos, entonces voy por Trump. No sabemos en este momento eso, no tenemos ni idea. Eso lo vamos a ver en las elecciones, a ver cómo afectó eso de Black Lives Matter. Justamente sobre eso quería preguntarte, ¿no crees tú que justamente los movimientos estos durante meses, de la misma forma que en Chile, justamente, tratando de, bueno, vandalizando y saqueando con lo que yo humildemente creo que ha sido un pretexto, es decir, el fallecimiento o asesinato, no lo sé, me dirás tú, de George Floyd ha sido un pretexto para empezar a vandalizar todo el país, para saquear el país durante meses, de manera simultánea, en distintas ciudades de Estados Unidos, ha terminado siendo un punto a favor de Donald Trump, es decir, es campaña en favor de Donald Trump a fin de cuentas, porque al mismo tiempo creo que ha reaccionado, puede que se le haya ido la mano, más de una oportunidad, pero creo que reaccionó oportunamente y debidamente en contra de estos movimientos. Pero justamente como tú dices, ¿no crees que al mismo tiempo el Partido Demócrata se ha radicalizado tanto que le es tan difícil, mejor dicho, separar su imagen de los movimientos de Antifa y Black Lives Matter, que está haciendo retroceder al Partido Demócrata y al mismo tiempo hacer ganar popularidad a Donald Trump? Pues yo espero que eso sea así, de verdad que espero que eso sea así, que sea la idea de la gente escandalizada y asustada por esto, porque, a ver, o sea, yo vivo acá en Washington, hace 15 días me mandaron un video de un restaurante en el que a mí me encanta ir y está la señora comiendo normal, llegan estos señores, estos orangutanes protestando y le empiezan a gritar porque la señora no se para a dar sus alaridos y apoyarlos, ¿no? Es decir, eso da demasiado susto a cualquiera. También el video este que se volvió viral de una señora que va caminando por la calle, llega una persona negra y le dice, agáchate y bésame los zapatos, los pies, y ella, pues del susto, obviamente no sabes qué te va a hacer, se agacha y lo hace. Es decir, eso da susto y crea toda esa tensión de, caramba, tal vez no puedo salir por tal calle porque están estos señores y me puede pasar algo, y mejor votamos por Trump. Y esperemos que eso sea así, esperemos que eso beneficie a Trump. Ahora, respecto a cómo él ha actuado, fíjate que yo antes creo que ha sido demasiado dócil con la respuesta y la entiendo porque, claro, es manifestaciones que salen de brutalidad policial o supuesta brutalidad policial. Pero bueno, lo fundamental es que el relato se ha creado alrededor de brutalidad policial, ¿no? Entonces, si eso es lo que molesta a esta gente, tú no puedes combatir eso arriesgándote a que vuelva a haber otro caso. Entonces, creo que en Estados Unidos se están viendo cosas que en otros momentos, en otros escenarios, jamás se verían. O sea, permitir caminar por Washington y ver todos los negocios destruidos es impresionante. Eso nunca se hubiera podido ver acá. Es decir, acá si a ti te paran y el policía te dice,
para y tú no paras, te disparan y todo el mundo entiende eso y entiende que acá se respeta la autoridad, no es como en nuestros países que nadie respeta a los policías y los policías no son nadie, no, acá de verdad se respeta. Y este ha sido un momento, un periodo de tiempo en el que la gente ha hecho lo que quiera y más bien yo creo que quienes han parado un poco a estos manifestantes son los mismos ciudadanos que están armados, ¿no? Y acá también es muy normal ver en las casas los letreros que dicen, si usted entra bajo su riesgo, acá estamos armados. Entonces creo que eso ha parado un poco a la gente y creo que hay gente, mucha gente reclamándole a Trump, mira, o sea, esto ya está pasado, haz algo, pero creo que él se está conteniendo, por lo que te decía, también es una estrategia política y bueno, esperemos que eso le resulte para bien, pero yo sí quisiera señalar algo con esto de la muerte de Floyd, y es que fíjate cómo es de nuevo lo que hablábamos de cómo crean un relato, ¿no? Eh, hay un asesinato o que lo pongan como quiera, una muerte accidental, porque al final todavía no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero este señor muere a manos de un policía, supongamos que eso sea brutalidad policial. Digamos, en el peor de los casos yo creo que eso podría ser brutalidad policial, pero no racismo. Yo no veo ahí racismo por ninguna parte. Y el relato que se ha creado y lo que capitalizaron estas personas es que es racismo. Y entonces la gente cree que hay un racismo sistemático en Estados Unidos y que el racismo va a destruir el país y que todo tiene que girar en torno al racismo. Es decir, una cosa que no tiene nada que ver con racismo despertó a todo el mundo a decir que hay racismo y la gente ponía en Instagram su foto negra porque apoyaba a los negros y porque el racismo nos está matando. Es decir, la habilidad que tiene esta gente para coger cosas que no tienen nada que ver y crear todo un relato y despertar sentimientos y sacar a la gente a las calles y todo ese tipo de cosas es increíble. O sea, de verdad que necesitamos de nuestro lado esta gente con esta capacidad para crear relatos, para mover sentimientos, para crear historias, porque es que es casi que un poder, es un poder místico. Y lo que hacen los medios de comunicación, Mauricio, yo hablo acá con la gente en Washington y te aseguro que ha habido gente con la que yo hablo y yo siento que me está hablando el periodista de CNN. Dicen las mismas palabras, las mismas frases. O sea, CNN, toda esta gente tienen un poder místico sobre la gente que cree absolutamente todo lo que les dicen. Que creo que es muy interesante analizar todo eso del relato que crean sobre lo de Floyd y sobre lo del racismo. Totalmente de acuerdo, insisto, con todo. Te aplaudiría. Para ir terminando, Vanessa, cuéntanos un poco del éxito que está teniendo el Panama Post y a qué se lo atribuyes. Bueno, el Pan Am Post ha tenido una subida muy grande de visitas y de lectores en el último año y yo creo que eso tiene que ver con lo huérfanos que se siente mucha gente respecto a noticias que no sean de izquierda. Al final de cuentas, digamos, dentro del ámbito liberal y dentro de la derecha de Latinoamérica, sí hay pensadores, sí hay analistas, sí hay blogs, pero noticias no hay. Es decir, una cosa como Fox News para Latinoamérica no hay. Y creo que ese ha sido como el éxito del Pan Am Post, que son noticias, no es una cuestión académica, sino noticias y que decimos claramente de qué lado estamos, ¿no? Porque no jugamos a eso de que somos imparciales, que a mí me da mucha risa cuando la gente dice que somos imparciales. Eso no existe. Yo no estudié periodismo, lo que he aprendido lo he aprendido pues nada, con años y con cursos y leyendo a gente que creo que es muy buena en eso. Pero yo tengo la teoría de que uno no puede ser imparcial, o sea, desde el momento en el que uno elige el tema, uno ya está dejando de ser imparcial, porque estoy presentando esto y no lo otro. Desde el momento en el que eliges tu fuente, es que yo lo veo a diario. Cuando un redactor me dice, bueno, ¿a quién entrevisto? ¿A este o a este? Yo le digo, bueno, a tal, porque ese seguro se va a ir por este lado que nos conviene más. Eso es lo que hace cualquier editor de cualquier medio de comunicación y así como yo le sugiero a un redactor que entreviste a aquel porque tiene
un punto de vista más liberal y más de otro editor en otro periódico le va a decir, entrevista a aquel que este es un izquierdista y me cae mejor. Entonces, no existe eso de la imparcialidad. Obviamente uno sí puede presentar diferentes opiniones, pero no puedes, siempre hay una forma de ver las cosas y eso es imposible separarlo de lo que escribes. Incluso cuando no dices nada, cuando tiras datos solamente a la ligera, el lector va a entender una cosa diferente a si tú pones un párrafo explicando una u otra cosa. Es decir, si yo, por ejemplo, fíjate cómo es de interesante esto. Si yo, por ejemplo, saco una nota contando la última noticia sobre el caso de Uribe, solo contando lo que dijo la Corte, esa nota va a ser una nota en contra de Uribe, porque todo lo que dijo la Corte es malo. Si yo saco una nota con eso, pero al final le agrego un párrafo diciendo una o dos cositas de los antecedentes que, por ejemplo, te conté, de lo mal que ha sido el caso, ya es una nota completamente diferente. Entonces, incluso si solo tiras datos, dependiendo de los datos que pongas, estás dando algo para decir. Entonces, yo creo que la clave del Panam es que ha logrado ser un medio de noticias, no una cosa para intelectuales, sino de noticias, pero donde siempre presentamos un poquito de análisis visto desde el centro a la derecha, que esa es otra cosa también muy importante. El Panam Post no es un medio libertario. En el Panam hay gente que para mí podría ser un poco tibia, es decir, son como un centro derecha. Luego tienes gente que es libertaria, luego tienes conservadores como yo, tienes gente ya derecha, tienes muchas gamas y tienes incluso peleas, nosotros peleamos entre nosotros, pero de una manera con mucha altura y con mucha tranquilidad, no esas peleas que se ven en el ambientillo libertario que son terribles, o sea, que a mí me parecen como tan aburridas, me dan risa a veces, pero también son tan bajas, tan... No, o sea, en el Panam hemos sacado, un día alguien saca un artículo hablando a favor del conservatismo, el otro día alguien le responde y todo se da con mucha altura y todos nos tratamos muy bien. Entonces creo que eso ha sido el gran éxito y yo creo que hay mucho espacio ahí, creo que hay mucho espacio para medios de derecha que presenten noticias, no para blogs de intelectuales, porque lastimosamente la gente normal no llega a su casa a leer un blog sobre la influencia de Mises en la economía, no les interesa. Noticias, qué es lo que le está afectando a la gente y dale tu explicación de por qué eso pasa. Yo creo que esa es la clave del Panam Post. Excelente. Vanessa, una última pregunta y con esto cerramos. ¿Cuál es el personaje, si tuvieras que mencionar o identificar uno solo, que más admiras? ¿Quién es y por qué? Bueno, yo tengo como grupos, o sea, por grupo, por categorías, puedo tener el que más admiro. Es decir, por ejemplo, dentro del mundo libertario yo admiro a Huerta de Soto y a Bastos, al profesor Bastos, por supuesto. A Huerta porque yo en realidad llegué a la escuela austríaca viendo videos de Huerta en YouTube. Y porque es un tipo, de hecho, la primera vez que yo veo un video de Huerta, yo me quedo viéndolo ni siquiera por lo que decía, sino porque me parecía que tenía tanto carisma, que hablaba tan particular. Entonces, yo estudié economía con una gente tan aburridora, era muy aburridor y verlo hablar con ese carisma y con ese ánimo me enganchó muy fácil. Y luego tienes a Bastos que habla de teoría política, sabe tanto de teoría política que es simplemente para aplaudir todas las cosas que dice y tanto que uno le puede aprender. A ellos dos los admiro dentro del mundo libertario, pero también hay otra esfera de gente que yo admiro mucho, que es como los empresarios, y que es gente que no sabe nada de teoría económica, de esto que nosotros hablamos, sabe pues de números y de hacer negocios, pero con su ejemplo muestran tantas cosas y en Colombia, por ejemplo, en Colombia están los muchachos que crearon Rappi, yo no sé si tú sepas qué es Rappi, si en Bolivia ya Rappi. Hay servicios similares, sí, de servicio de delivery. Bueno, estos chicos son fantásticos, cada tanto les salen estas peleas de que ustedes tienen que contratar con contrato a un año y seguridad social a todos los empleados. Y a ver, los empleados pues son chicos que simplemente se conectan a la aplicación y se ganan lo que se ganan en el domicilio. Y ellos salen con esa naturalidad de explicar cosas que nosotros sabemos desde la teoría, pero que ellos le explican a la gente y le dicen, mire, si ustedes nos obligan a hacer eso, simplemente toda esa gente se va a quedar desempleada. ¿Usted qué quiere? ¿Que ellos estén empleados o que estén desempleados? Porque la única opción que podemos ofrecer es esa.
Entonces, toda esa gente que genera tanto empleo, que sale y dice las cosas de frente, que explica con hechos lo que a nosotros nos gusta también, pues me parecen admirables. Y luego, dentro de los libertarios hay otro grupo de gente que yo admiro por lo que yo pienso y por lo que yo creo. Y entonces está, por ejemplo, Alex Chafuen o el profesor Zanotti también. Es decir, por ejemplo, lo que ha hecho Chafuen en materia de conectar y lo que hace el Acton Institute de conectar gente creyente con ideas de economía, a mí me parece fundamental, porque yo lo que creo es que esto, más allá de cuestiones económicas, se trata de valores. Y lo veo a diario, lo veo a diario. O sea, yo veo gente que no es ni de izquierda ni de derecha, que no tiene ni idea qué ser de izquierda, que no tiene ni idea qué ser de derecha, pero es gente tan trabajadora y tan honesta que jamás votaría por Gustavo Petro en Colombia, que es el izquierdista. Jamás lo harían por sus valores. No sabe qué es ser izquierda o derecha. Entonces, en ese sentido, como yo creo que los valores son lo fundamental, tener a libertarios que se ocupen de ese tipo de cosas y que hagan ese tipo de batallas, yo los admiro mucho. Yo admiro mucho a Alex Chafuen. Yo creo que ahí. Excelente, Vanessa. Bueno, hemos llegado al final. Gracias. Aprovecho para decirte en todo caso, te he visto creciendo mucho durante los últimos años. Me alegro mucho por ti. Te veo trabajando muy bien. Te veo muy contenta con el Panama Post. Que sigas creciendo y nuevamente gracias por haber aceptado mi invitación. No, muchas gracias a ti, muy entretenido todo y me alegra mucho que te animes a hacer este tipo de cosas, que de verdad que sí necesitamos que haya más videos y más gente que se anime a hablar y a hacer videos, que es lo que ahorita le gusta tanto a la gente. Genial, te agradezco. Y vamos a seguir, por supuesto, y serás nuevamente invitada eventualmente. Señores, ya saben, Vanessa Vallejo, voy a dejar todas sus referencias en las descripciones. Y pues nada, contigo, Vanessa, nos seguimos viendo.